¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que están viendo este video? Sean bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar un último tema de lo que hemos venido hablando en estos 5 videos, hablando inicialmente de unas transformaciones que hizo Jesús a algunas personas, un cambio de vida totalmente, plenamente, y también la promesa que Él hizo a Adán y a Eva en Génesis el capítulo 3, el versículo 15, y cómo eso se llegó a cumplir y por qué era necesario que Él haga eso, por qué era necesario que Dios sea un Dios que esté con nosotros aquí viviendo como ser humano. Así que vamos a empezar en primer lugar con una oración para poder ir a leer los versículos que ya tenemos aquí preparados y que tú también los puedes ir buscando allí donde te encuentres en tu Biblia, sea física, sea virtual, pero que la tengas allí preparada también para poder leer los textos que nosotros vamos a estudiar aquí en este momento. Así que primero vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Señor, gracias te damos nuevamente porque estamos aquí ya grabando este video en día sábado, tu día, Señor, que has determinado para que todos los que crean en ti, en tu palabra, adoren en este santo día. Así que, Señor, te pido que por favor que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones y nos ayude a entender tu palabra y el gran sacrificio que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a irnos al libro de Juan, el capítulo 1, el libro de San Juan, el capítulo 1, donde este autor, este evangelista, este apóstol y discípulo de Jesús, que fue uno de los elegidos, uno de los 12, para poder empezar con la gran predicación en el tiempo apostólico, él empieza su evangelio en Juan capítulo 1, versículo 1, diciendo así: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay algo que entender, que es lo que nos explica Juan, el evangelista. Él nos dice, obviamente entendiendo que este verbo es Jesucristo, eso lo dice el versículo 14, que lo vamos a leer en un ratito, menciona que en el principio, cuando todo estaba a punto de crearse, el verbo ya existía. Jesús ya existía desde la eternidad. Jesús es eterno. Y dice que el verbo estaba con Dios. Hay que entender aquí que aquí cuando se menciona a Dios se está refiriendo al Padre. Este Jesús, que es Dios, estaba también con Dios, que es el Padre. No es que sean distintos dioses. No, aquí es una clara referencia a la deidad bíblica, que es conformada por Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios. Y este es un misterio para explicarlo. Pero por eso no vamos a entrar a esos detalles, solamente vamos a quedarnos con lo revelado, de que la deidad es la deidad y está conformada por tres, pero que son uno. Entonces dice que este verbo estaba con Dios, pero que también el verbo era Dios. Entonces Jesús, Dios eterno, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, conforme al versículo 14, dice que este verbo que estaba con el Padre y que también es Dios, se hizo carne. Y el verbo se hizo carne, menciona el versículo 14, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Miren lo que encontramos aquí. Un Dios que existe desde la eternidad, desde, desde lo eterno, desde lo que no se puede contar, pasó a una vida que se puede contar. Y es más, sabemos los años que él tuvo, 33 años. De la atemporalidad pasó a lo temporal, de lo espiritual pasó a lo material. Es decir, que más allá de energía llegó a ser materia, para algunos que entienden los términos. Es decir, que este Dios se hizo carne. Cuando nosotros nos vamos al griego, encontramos que esta palabra carne no es una simple palabra, sino que es una palabra que da muchos detalles adicionales al castellano en que nosotros podemos comprender. Porque si nosotros decimos carne y nada más carne, podemos entender de que carne pues es cuerpo, ¿no? Físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, carne, ¿no? Lo material. En este caso, nuestro cuerpo físico, lo que es sangre, la sangre, la piel, todo lo que podemos ver, todo nuestro cuerpo, ¿no? Lo material, lo físico. Pero en el término griego, la palabra carne es sarx, que se repite muchas veces cuando se habla de carne, en el sentido de, por ejemplo,
la condición en la que venimos a este mundo. Nosotros venimos en carne de pecado, menciona Pablo. En cambio, aquí Cristo menciona que Él se hizo carne. ¿A qué carne se estaba refiriendo Juan? Y el verbo se hizo sarx, se hizo carne, según el griego. Esta palabra sarx quiere decir que Cristo no solamente vino y tomó un cuerpo, sino que aceptó todas las condiciones debilitadas en las que se encontraba la humanidad en aquel tiempo. Y no fue la excepción a la ley de la herencia. ¿Y a qué me refiero con la ley de la herencia? Que cuando tú y yo hemos nacido, pues hemos venido cargando una naturaleza pecaminosa y también algunos, digámosle, debilidades con la cual nacemos, que heredamos de nuestros padres, o vamos a ponerle un nombre, algunas tendencias heredadas de nuestros antepasados que nos dificultan poder agradar a Dios. En este caso Jesús nació con todo eso, porque el verbo se hizo carne, se hizo sars, es decir, vino a este mundo con una naturaleza semejante a la de nosotros. ¿Y por qué digo semejante? Porque si bien es cierto que Jesús nació con tendencias heredadas de sus padres, nunca cultivó alguna tendencia al mal. Porque el que nosotros heredemos tendencias no significa que esas tendencias heredadas determinen lo que nosotros vamos a hacer en un futuro. En el caso de Cristo, Él nació con tendencias heredadas, pero no, eso no determinó el plan de Salvador que Él tenía aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque Él fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de la gracia de Dios, como lo menciona el mismo Juan en el capítulo 1, y fue lleno del poder de Dios para poder vencer el pecado en la carne, en sarx. Y lo que él tuvo también lo podemos tener nosotros. Muy bien, vamos a leer Romanos, el capítulo 8, el versículo 3, para poder entender más acerca de lo que estamos estudiando en este momento. Romanos, el capítulo 8, versículo 3, Pablo vuelve a repetir esta palabra. Ya no es Juan, ahora es Pablo quien vuelve a repetir esta palabra. Y dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Nuevamente se vuelve acá a repetir que Cristo condenó al pecado en la carne. Cristo condenó al pecado, eliminó al pecado, venció al pecado, incluso en la naturaleza semejante a la de nosotros, incluso en una naturaleza humana después de la caída de Adán. Vamos a ponerle un nombre más académico, una naturaleza post-lapsario. Cristo venció el pecado en esa condición, porque el que tengamos una naturaleza pecaminosa no indica que toda nuestra vida vamos a pasar pecando y pecando y pecando. No, porque esa naturaleza pecaminosa debe ser dominada por cada uno de los hijos de Dios, pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y el poder y todo el espíritu en su plenitud y toda la fuerza que nosotros pidamos a Dios que nos dé para poder dominar esa naturaleza pecaminosa y no obedecer a las pasiones, a los malos deseos, a la cual nos llama a obedecer. Y no es que pues esa naturaleza está allí como un espíritu que está dentro de nosotros o algo así, no, porque esa naturaleza somos nosotros, es decir, nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza, nuestro ser es irnos hacia el mal y somos débiles ante eso. No es que hay una fuerza exterior que nos llama a eso, no, nosotros mismos somos, pero necesitamos de una fuerza exterior, es decir, de alguien que no somos nosotros, sino que es Dios, para que ponga su espíritu en nuestra vida y nuestra mente sea renovada aún en este cuerpo mortal. Y eso es vencer el pecado en la carne. Cristo venció el pecado en la carne, como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 3. Un Dios que se hizo carne. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque en Hebreos, ahora nosotros nos vamos al libro de Hebreos, que también es una carta escrita a los hebreos por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo 14 al 16, dice lo siguiente: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Miren, tenemos a un Cristo, a un Salvador, a Jesús, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, amigos, ¿por qué Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades? Si no es nada más y nada menos porque Él llegó en SARS, llegó en carne y comprendió también las debilidades que nosotros tenemos porque Él fue tentado en el mismo punto en que nosotros somos tentados. Es más, nosotros no somos tentados en todo. Esto es increíble, porque uno puede decir, o tú y yo podemos decir, las tentaciones que yo tengo no son las que tú tienes. Y eso es obvio, porque somos dos humanos diferentes con debilidades diferentes. Sin embargo, Jesús nos entiende a los dos, porque en tanto que yo no fui tentado en lo que tú eres tentado, Jesús sí fue tentado en lo que tú eres tentado, y también en lo que yo fui tentado, y nos entiende a los dos. Es por eso que Él fue tentado en absolutamente todo. Pero ahí está la diferencia. Nosotros somos tentados y pecamos porque a veces nos tornamos débiles. Sin embargo, Él fue tentado, pero no pecó. Esa es la diferencia. Y es por eso que a Él se le fue dada la llave de la muerte para poder vencer. Y nosotros también es la promesa, porque Jesús dijo en el libro de Apocalipsis que al que venciere le dará de comer del fruto del árbol de la vida, le dará un nombre nuevo, le dará esa facultad de sentarse con él en su trono, al que venciere. ¿Y por qué Jesús da una promesa si es que él no la pudo lograr? Obviamente él nos está diciendo que al que venciere le dará eso, como yo vencí, dijo el Señor, y escrito está. Y no solamente eso, sino que Él nos puede entender porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, no solamente te entiende la tentación, sino también Él te hace entender de que tú puedes obtener la victoria como Él la tuvo. Y el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, conociendo este gran sacrificio de Cristo, que no solamente es morir en la cruz, sino que tuvo que vivir una vida enteramente de obediencia bajo la gracia de Dios, conociendo esto, pues acerquémonos a Él, porque es un Salvador que nos entiende. Nadie tiene por qué decir que el Señor no nos entiende en nada, porque Él es Dios y no estuvo cerca de nosotros. Hermanos, Cristo estuvo tan cerca de nosotros como no tenemos idea. Así que el que nos entiende está dispuesto a darnos ese oportuno socorro, esa gracia que nos va a llevar a librarnos de la tentación. Y si tenemos que encarar la tentación, pues nos va a llevar a vencer la tentación y esto es a vencer el pecado. Y esa es la victoria que se nos ha prometido a todos nosotros. Pero para eso, pues según el mismo Pablo en Filipenses, el capítulo 2, versículo 5, dice así, hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir, es decir, que cada uno de nosotros debe tener los pensamientos que tuvo Cristo, cada uno de nosotros debe tener la mente que tuvo Cristo, el sentir que tuvo Cristo, la voluntad de hacer la del Padre que tuvo Cristo. Cada uno debe ser así para poder ser como Cristo. Pero les digo algo, una mala noticia y una buena noticia. La mala es que si tú por ti mismo intentas obtener esto, no lo vas a lograr, aunque tengas aparentes esfuerzos. Y la buena noticia es que si tú crees que Jesús puede hacer eso en ti, entonces, hermano, la victoria es segura. Así que tienes que esforzarte en tu relación con Dios. Tienes que esforzarte en orar y en entregarte más al Señor y estar resuelto y decidido a abandonar el pecado y acercarte a Cristo y entregar tu vida a Él para que tengas el sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Nada más y nada menos que abnegación, hermano. Cargar la cruz. Dice así, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Hermanos, este es el sentir que tuvo Cristo Jesús, abandonar su voluntad para poder hacer la del Padre, porque Él como humano tuvo que depender totalmente de Dios Padre. Y así nosotros también, al igual que Cristo, como Él dijo, imitadme a mí, al igual que Cristo, nosotros podemos obedecer la voluntad del Padre por la gracia de Dios, porque incluso el arrepentimiento viene de Dios. Así que yo te invito, finalizando ya esta serie de temas que hemos venido hablando, a que tú cada día puedas apreciar este sacrificio
y entregarte cada día al Señor para poder hacer su voluntad y tener este sentir que tuvo Cristo Jesús, abnegado, humilde y humillarse diariamente ante la mano poderosa de Dios, para que el que venció en la carne sea un ejemplo para ti, y lo es ahora, para que tú también, aún en la carne, puedas vencer todo aquello que el enemigo pone. Sin embargo, un enemigo derrotado sabe muy bien que lo está. Así que todos nosotros debemos reclamar al Señor la victoria y su Espíritu Santo prometido para poder tener una victoria como la tuvo Cristo Jesús. Y más allá de eso, sentarnos con Él en su trono como la promesa a las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Y cuando Él llegue, irnos con Él a esas moradas eternas y poder verlo cara a cara. Hermanos, que goces de estas promesas y te invito también aquí a que puedas participar de estos videos dándole like, comentando y suscribiéndote a este canal. Que Dios te bendiga y que seas lleno del Espíritu Santo. Pídelo. Y antes de terminar, vamos a orar. Querido Señor, bendice a todos aquellos que ven este video y que puedan comprender el gran sacrificio que tú has hecho en nuestra vida, que a pesar de la condición caída en que nosotros nos encontramos, no es una excusa para no vencer el pecado, sino que tú nos has dado suficiente provisión para poder vencer el pecado en la carne, Señor, porque tú venciste a la muerte y al pecado, y el enemigo es un enemigo ya derrotado. Así que, Señor, danos la victoria cada día y transfórmanos de gloria en gloria. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.